Muy buenas noches. Ya saben que este programa en las dos últimas temporadas les ha ofrecido programas sobre crímenes sin resolver. El de hoy es uno de ellos, el crimen de los novios, además muy conocido. Para contárnoslo, Luis Miguel Sánchez Tostado, diplomado superior en Criminología de la Universidad Complutense y además autor de 12 publicaciones de investigación histórica y criminológica, al que le damos las buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros. Como viene siendo habitual, en muchos de los programas tenemos preparado un vídeo que sirve de introducción al tema que vamos a tratar. Este olivar fue el escenario del crimen de los novios, uno de los más importantes y de más relevancia que ha aparecido en Jaén y provincia. Un olivar anejo al camino de Cuevas, próximo a la carretera de Fuerte del Rey, fue testigo del último encuentro entre Óscar y Ana, jóvenes jiennenses de 21 años. Cuando la noche cubría su encuentro, dentro del Renault Clio, tres siniestras figuras los rodearon. Deslumbraron sus rostros con una linterna y les encañonaron con una escopeta recortada a través de los cristales empañados. Óscar, en un acto instintivo, saltó al asiento delantero y se puso al volante, pero no le dio tiempo a ponerlo en marcha. Un gran estampido hizo estallar en 1000 pedazos el cristal de su puerta y los perdigones se incrustaron en su hombro. Acto seguido, el asaltante introdujo el arma y, apoyándola en la sien de Óscar, realizó un segundo disparo a bocajarro que le destrozó la cabeza. El chico se desplomó sobre el asiento del acompañante ante los gritos histéricos de Ana María, que le obligaron a bajar del coche y caminar por el olivar con rumbo desconocido. Eran las 11 de la noche del domingo 7 de junio de 1992. Luis Miguel, ¿qué tiene de particular el crimen de los novios? Pues este crimen fue uno de los que produjeron en la provincia de Jaén un enorme impacto social por muchísimos motivos. Entre otras cosas, por la gran cantidad de errores policiales y forenses que se cometieron y que vamos a comentar, porque se produjo una psicosis colectiva en muchísimas parejas de novios que por entonces buscaban lugares íntimos, y porque este crimen, en una ciudad de Jaén donde ya venía arrastrándose crímenes sin resolver desde el año 83, nada menos que un 56% hasta el año 95 de crímenes sin resolver, pues este fue la gota quizá que colmó el vaso y motivó el cese de los responsables policiales de la comisaría de Jaén. En la introducción hemos así, pues precisamente de forma sucinta lo que ocurrió, pero vamos a profundizar un poco más en aquella noche. Sí, bueno, ya se ha dicho cómo se asesinó a Óscar. A Ana María se la llevaron del coche a otro lugar donde fue violada, luego vuelta a traer al lugar donde se le asesinó mientras estaba de rodillas, ¿no? Se descartó el móvil del robo porque las joyas de ella aparecieron, y se apuntó hacia un móvil sexual, ¿no? Se había visto por los alrededores un SEAT 124 ranchera de color blanco que sería clave también para... Y bueno, las parejas de los lugares solitarios son víctimas fáciles. Ya se produjo otro asalto a los pocos meses en el polígono de los Olivares, ¿eh? Tenemos también fotos de los responsables, en este caso de los asesinados, de estos novios, que se irán viendo a lo largo de la entrevista. Precisamente en la temporada anterior, hablando contigo, decías que no existe un crimen perfecto, sino una investigación imperfecta. En este crimen concreto de los novios, ¿en qué caso estamos? Bueno, estamos no ante una investigación imperfecta, sino ante una investigación imperfectísima, ¿no? Por ejemplo, la policía, cuando se presentó en la escena del crimen, hizo un reportaje fotográfico, que se suele hacer en estos casos, y cuando van a revelar la fotografía se dan cuenta de que no tienen el carrete puesto. Vaya por Dios, ¿no? Vaya por Dios. Tenemos precisamente los novios ahí. Sí, luego veremos también el plano de situación a continuación.
Luego sorprende que cuando se hizo de noche, la noche que aparece Óscar, se suspende la búsqueda porque la policía tenía que hacer el relevo del turno de noche y esa noche no buscan a Ana María. ¿Por qué no buscan a Ana María si podía estar secuestrada, podía estar en peligro? Y estaba su cadáver solo a 200 metros en Olivar Llano, pero algo muy importante, el forense trajo muestras de sangre que fueron enviadas al Instituto Nacional de Toxicología de Sevilla y también del hisopo vaginal y de la ropa de Ana María que tenían sangre y semen de los asesinos, ¿no? Que fueron enviadas a Granada a la Cátedra de Medicina Legal para las pruebas de ADN. Pues bien, las pruebas que se mandaron de sangre que se llevaron a Sevilla se enviaron sin fijadores tisulares y tardaron 12 días en verano en llegar a Sevilla. Eso sin fijadores, acláralo por si hay personas para que son conservantes. Vale. Luego, pero es que Granada, que está más cerca, tardaron 15 días en recibirse estas pruebas para el ADN. Lógicamente llegaron corrompidas, se produjo, se hizo 300 análisis de ADN, pero fue imposible completar la cadena entera, sino que se pudo distinguir varios alelos, digamos trozos de la cadena de ADN que sirvieron como indicio, pero no como prueba irrefutable. Estamos ante una negligencia importante, ¿no? Tenemos también plano de situación de ese asesinato que está recogido precisamente en uno de tus libros. Sí, en Crónica del Crimen. En Crónica del Crimen. Sí. Y siguiendo con nuestra conversación, acabas de decir tú que tardaron 15 días en llegar a Granada. La muestra de un crimen 15 días, ni que hubieran tenido que llevarla andando. Bueno, es que es increíble. Son una de las muchas cosas sorprendentes que tiene este sumario y que acabó como acabó, sin condenar a nadie, ¿no? Porque esto se veía venir desde el principio, ¿no? Pero es que esto no es todo. Es que los hechos sorprendentes continúan. Por ejemplo, un año después de producirse el crimen, un policía de paisano en su hora fuera de servicio encuentra en el lugar del crimen el pendiente de Ana María. Un año después. Pero lo más curioso es que el coche, el Renault Clio, donde estaban los restos de sangre, tal, estuvo aparcado en el parking de la comisaría de policía durante muchísimos meses y pasado, no sé si un año o 2 años, el padre de Óscar solicitó recogerlo para que se limpiara, ¿no? Pues bien, cuando se fue llevado al taller ya el padre de Óscar, el empleado del taller le devuelve al padre la esclava de oro de Ana María que estaba debajo de los asientos. O sea, fijaos qué inspecciones oculares hacía la policía científica, ¿no? Estamos hablando de años después, estando el coche en la misma comisaría, ¿no? Al final, el caso se sobreseyó en 1994, sin encontrar ningún sospechoso. Claro. ¿Es cierto también de que hubo un testigo del rastro de Ana María? Sí, porque 2 años después se produjo otro asalto a novio en la Fuentezuela, pero esta vez el novio estuvo más ágil, consiguió arrancar y el impacto de la escopeta, o sea, el disparo se quedó en el Renault 5, que era... Y 2 semanas después de este hecho, a una estudiante de la universidad fue secuestrada, fue llevada a un cortijo, al cortijo de la Casimira, que estaba por detrás de Renfe. Sí, que lo tenemos ahora en imágenes. Efectivamente, ese era el cortijo de la Casimira, que era un cortijo donde abundaban los yonkis, los camellos, los rateros, tráfico de drogas, etcétera, ¿no? Bueno, pues ahí se la llevaron y la violaron, ¿no? Entonces la policía centra su atención en ese cortijo y allí es donde se encuentran a un vagabundo, que no vamos a dar el nombre, a un vagabundo que describe, después de 2 años, describe que un tío y un sobrino, que lo identifica, que fueron los principales sospechosos, le invitaron a él a ir a un lugar donde los novios a raptar y violar a una chica. Él se negó, se marcharon ellos, volvieron con la chica, describió la ropa que llevaba, el vagabundo lo describe 2 años después cómo llevaba la ropa y cómo oía los disparos. La policía intenta demostrar que es imposible que el vagabundo pueda recordar la ropa después de 2 años. Entonces el juez mandó ver todos los reportajes que se habían hecho en prensa para ver si esa información la había tenido de la prensa, pero no se había hecho descripción alguna de la ropa que ese día llevaba y el vagabundo la describió perfectamente, ¿no? Y se hicieron pruebas de audiometría
demostrando que el vagabundo decía la verdad cuando escuchó esos impactos, porque se oían perfectamente. Además hay un camino que une el lugar del crimen con el cortijo de la Casimira, ¿no? Realmente este caso tuvo su importancia porque los alelos del ADN demostraron que había semen de una tercera persona, o sea, de otra persona. Y curiosamente coincidían con los del sobrino, no con los del tío, pero coincidían con los del sobrino. Entonces el juez, para intentar averiguar si hablaban de identificar la tercera persona, pues autorizaron la escucha en la celda que ocupaban en la prisión, porque se decretó auto de prisión, y durante 20 días, y grabaron 30 y tantas cintas. La policía estuvo grabando las conversaciones pero una defensa hábil, que hizo contradecir y poner nervioso a un vagabundo que además era un hombre alcohólico, unido a que solicitó la anulación de esta prueba porque se consideraba un atentado a la intimidad y al secreto de las comunicaciones. No se consideró válida la prueba de la cinta grabada, y al final se celebró el juicio y se fueron absueltos por falta de pruebas, ¿no? Porque después de todo lo que has dicho, parece que era más difícil que salieran absueltos que no condenados, ¿no? Pues sí, pero además que hay más cosas. Es que el sobrino tenía un 124 ranchera blanco que vendió inmediatamente a alguien que no recordaba el nombre y no hizo transferencia documental. Para colmo, se contradecía, incurría en decir que dónde se encontraba el día de auto, dijo 2 o 3 sitios y resultó ser falso. En fin, para colmo coincidían los alelos, que eso es importante, pero el tema de los alelos es los trozos de ADN que coincidían. Es que cuando la prueba de ADN es completa, hay una certeza del 100%. Pero cuando son trozos de cadena, se hace un estudio sobre el porcentaje de personas que pueden tener esos alelos. Entonces no es del 100%. En este caso había un 5%, o sea, había una coincidencia del 95%, no del 100%. Entonces había un 5% de población que podía tener esos alelos. Por lo tanto, el juez lo consideró como un indicio más y no como una prueba irrefutable, claro. ¿Quiere decir esto que quedaron muchas cuestiones sin aclarar? Pues sí, costaron muchísimas. La verdad es que se hizo, los familiares de la víctima recurrieron al Tribunal Supremo alegando que querían incluir las pruebas, la cinta grabada. El Tribunal Supremo falló a su favor, se anuló el primer juicio, se hizo un segundo juicio con un tribunal distinto, se oyeron las audiciones, pero estaban muy mal hechas. Otro fallo más de la policía, se oía muy mal, con muchísimos ruidos de fondo, y al final no se llegó a nada. Yo, para terminar, sí quisiera exponer una serie de cuestiones que todavía, después de tanto tiempo, desde el año 1992, siguen vigentes y que otorgan cierto halo de misterio a este crimen, ¿no? Preguntas como, por ejemplo, ¿por qué se decide suspender la búsqueda de Ana María al poco tiempo de encontrar el cuerpo de Óscar, si estaba a 200 metros en Olivar Llano? Pensemos que era verano, que hacía calor y se perdió un tiempo precioso, desde que fue asesinada, y la policía no la buscaba hasta el día siguiente. ¿Por qué se tardó tanto tiempo en recibirse las muestras en Sevilla y en Granada? Eso es absolutamente impresentable. ¿Cómo se puede cometer tamaño error la policía científica para hacer un reportaje de un doble crimen y no ponerle carrete a la cámara? ¿Cómo es posible que años después aparezcan joyas de la víctima en el lugar del crimen y en el auto de Óscar, ¿no? ¿Por qué no reparó la policía en la pésima calidad de la audición de la cinta cuando la estaban grabando? Estuvieron 20 días en la prisión de Jaén grabando la cinta y escuchando lo que se decía o no se decía. Y por último, ¿por qué no se autorizó el tratamiento
informático de la totalidad de la cinta y solo se hizo por tramos parciales, ¿no? En fin, son demasiadas preguntas sin respuesta y yo ya me planteo, porque la familia lo tiene todo perdido, estos sospechosos volvieron a quedar en libertad y desde el año 92 pues ya ha pasado mucho tiempo. Próximamente prescribirá el delito, a los 20 años prescribirá el delito, y a mí personalmente me surge la cuestión de si la familia podría demandar al Estado como responsable civil subsidiario por no haber dado con los asesinos precisamente por los errores de los funcionarios del Estado, que son policía y forenses, ¿no? La verdad que otro crimen más sin resolver, ¿no? Como ya hemos visto en sí. Programas anteriores, y que quizá en este caso concreto, como bien has dicho, no es porque esté muy bien hecho el crimen, sino por que no se ha investigado bien. Los asesinos dejaron una cantidad de pistas tremendas. No eran asesinos profesionales, eran delincuentes habituales, pero no eran asesinos, y dejaron una cantidad de huellas que la policía y los forenses incluso, porque no se puede permitir, yo no sé si la responsabilidad fue del forense o del correo, no lo sé. En cualquier caso hay que darle prioridad a estas cuestiones, ¿no? Hubo una época muy mala en Jaén, desde el año 83 hasta el año 95, donde el 56% de los crímenes quedaron sin resolver. Afortunadamente eso ha cambiado, desde el año 95 hasta ahora, todos los crímenes, todos los homicidios y los asesinatos que se han cometido están todos resueltos satisfactoriamente. Precisamente, y antes de terminar, ¿la cinta esa se llegó a escuchar algo que incriminara a alguno de los dos? Sí, ellos se escuchaban frases sueltas, no se podían mantener conversaciones, hilar conversaciones, ¿no? Pero sí hablaban, ellos sí hablaban del caso, pero no llegaron a citar a ninguna persona. Pero no se sabe porque ni el tratamiento informático que se le dio en un laboratorio de criminalística de Madrid no lo hicieron con las 33 cintas, sino además es que estaban grabadas muy mal, con unos medios técnicos muy malos. Muy malos. Fue una pena porque Óscar y Ana María eran hijos de dos familias muy conocidas y muy queridas en Jaén, y estaban en la flor de la vida, tenían 21 años y fue un crimen que conmocionó a la población de Jaén. La verdad que sí. Bueno, de este crimen y otros muchos más recoges en uno de tus libros. Sí. Y precisamente muchos de ellos son sin resolver, como este. Muchísimas gracias, Luis Miguel Sánchez Tostado, por habernos acercado una vez más en este apasionante mundo, en este caso del crimen, el crimen de los novios. Ya saben ustedes, si quieren saber algo más del crimen de los novios o de cualquier otro crimen donde haya trabajado Luis Miguel Sánchez Tostado, tiene una página web que es www.sancheztostado.com. Nosotros nos despedimos hasta la próxima semana, donde les acercaremos muchos más misterios. Muy buenas noches.